Y como les digo, es bastante sencillo. La parte de estadística es bastante sencilla. Aquí no vamos a tener complicaciones muy grandes. Empieza en la página 269. Toda esta parte es una introducción, no es necesario leerla. A nosotros lo que nos interesa es esta parte de la experimentación y de la interrogación. Eso es lo que nos interesa de este primer tema de estadística. Y estadística es la parte de la matemática que se dedica a recolectar datos sobre ciertos fenómenos. Por ejemplo, ahora que vino la pandemia, se hizo mucha estadística, ¿verdad? De en cuáles cantones había más contagio, en cuáles la gente más se vacunaba, en cuáles de menos se vacunaban, si los contagios se daban en personas de mayores de 30 o menores de 30, ¿verdad? Todo ese tipo de datos, todo ese tipo de situación que se necesitaba analizar, la recogió, digámoslo así, los equipos estadísticos de cada una de las instituciones. Entonces nosotros aquí vamos a introducirnos apenas en lo que es estadística, ¿verdad? Este es nuestro primer conocimiento acerca de la estadística. Entonces la estadística es eso, ¿verdad? Es la rama de las matemáticas que se encarga de recolectar la información y también sacar conclusiones y análisis acerca de esos datos que recolectó. Por ejemplo, si la pandemia nos hubiéramos dado cuenta que los que se enfermaban mucho y que siempre tenían tasas de mortalidad muy altas eran solo las personas mayores de 70, eso hubiera sido, digamos, muy importante, porque entonces el Ministerio de Salud y todas las autoridades podrían enfocarse directamente en esa población, que más o menos algo así fue lo que sucedió, ¿verdad? Gracias a los datos estadísticos que se recolectaron. Entonces tenemos dos formas, y aquí este es el primer tema. Hay dos formas de recolectar datos. Uno que es como el que uno piensa más cada vez que piensa en estadística, que es la interrogación. Es decir, por ejemplo, digamos, queremos saber si hay más liguistas, más sapricistas, más heredianos, más cartagos en Costa Rica. Entonces, ¿qué hace la persona que quiere obtener esos datos? Pues se va y le consulta directamente a las personas mediante un cuestionario o una entrevista, y les consulta que cuál es su equipo favorito, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos con interrogación, cuando hay un cara a cara o digamos cuando se le pregunta a una persona. No necesariamente tiene que ser oralmente, sino también puede ser por medio de un cuestionario, ¿verdad? Por ejemplo, ahora a finales de los cursos siempre nos mandan un cuestionario que llenar, ¿verdad? Que si el curso se adaptó a lo que ustedes pensaban, que si el tutor era buena nota y que si explicaba bien y si daba todos los temas y todo eso. Entonces eso se lo mandan a uno al correo, uno lo llena, ¿verdad? Eso es un cuestionario y eso es un método de la interrogación. Entonces la interrogación es un método de recolección de datos. Solo vamos a ver dos, ¿ok? Entonces la interrogación normalmente se usan cuestionarios. A ver dónde es que estaban aquí todos los que decían. Yo creo que es más abajo. Cuestionarios, entrevistas o encuestas. ¿Ok? Encuestas, entrevistas o cuestionarios son las técnicas de recolección de datos por medio de la interrogación, por el método de la interrogación. Ese es, digamos, el primer método. El segundo método que vamos a ver es la experimentación. Esto es cuando nosotros no le podemos consultar a el objeto que queremos investigar, no le podemos consultar la información, él no nos las puede decir. Por ejemplo, un perro, ¿verdad? Nosotros queremos saber cuál es el alimento de perros que les gusta más a los animalitos, ¿verdad? Entonces no podemos ir a preguntarle al perro, ¿cuál le gusta más a usted? ¿Cuál que es de croquetas o que no se le puede preguntar? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un experimento. Probablemente se le ponen diferentes tipos de alimento y uno se fija para dónde agarró el perrito, ¿verdad? ¿Cuál fue el alimento que más le gustó? Entonces eso es experimentación. Cuando nosotros recolectamos los datos por medio de una prueba, ¿verdad? Sin tener que mediar ahí una pregunta o un cuestionario, ¿verdad? Entonces la experimentación es otro método de recolección de datos. También, por ejemplo, la experimentación puede ser en personas. Por ejemplo, volvamos al tema de la pandemia. Para las vacunas, para saber si la vacuna era efectiva o no. La gente, le podrían preguntar a la gente, ¿usted siente que la vacuna fue efectiva, sí o no? ¿Verdad? Podrían preguntarle. Pero lo más correcto era experimentar, ¿verdad? Ponerle la vacuna a una persona
y exponerlo a la enfermedad, a ver si si se contagió o no se contagió, o liberar la vacuna, ¿verdad? Y ponérsela a diferentes personas y ver en ese grupo que se vacunó cuántas personas se contagiaron y cuántas no. Entonces ahí no se les está preguntando, sino que se están recolectando los datos por medio de un experimento, ¿verdad? Entonces es ese tipo de experimentación. Entonces vean cómo podría venir esto. Digamos en un examen podría venir así. Voy a fijarme si esta parte no la vi, si venía en el examen. Ahora la revisamos. Pero podría venir así. Ustedes me van a decir cuál es la correcta aquí. Yo la voy a escribir. Vamos a buscar si es experimentación, ¿verdad? Experimentación o interrogación. Esos son los dos métodos que nosotros vamos a trabajar. Entonces dice, para el censo 2011, realizado en nuestro país, se visitaron la mayoría de hogares del territorio nacional para realizar entrevistas. Entonces, ¿eso qué método utilizaron? ¿La experimentación o la interrogación? Interrogación. La interrogación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les está preguntando. Además, viene esta palabra clave que es una entrevista, ¿verdad? Entrevista, encuesta o cuestionario son técnicas de la interrogación. Dice, Juan desea conocer el número de puntos que sale mayor cantidad de veces al lanzar un dado 15 veces. Entonces, ¿él qué está haciendo ahí? Experimentando. Experimentando, ¿verdad? Está haciendo una prueba, está experimentando. Entonces es experimentación, ¿verdad? El método de recolección de datos es experimentación. Después dice, Carlos desea saber qué horas es más favorable cuando compite, por lo que corre de 6 y 9 de la mañana y luego de 3 a 6 de la tarde, durante 7 días. Entonces, ¿qué está haciendo? Experimentando. Muy bien, es una experimentación. Entonces, algo así nos podrían preguntar en el examen, que le den un caso y uno dice si es experimentación o es interrogación. Vamos a ver si viene alguna aquí. Y en este tampoco. A mí me parece haber visto en alguno de los exámenes que preguntaban algo así. Pero bueno, continuemos. Entonces ya ustedes saben qué es experimentación y qué es interrogación. ¿Okay? Ahora vamos a ir a ver lo que son las tablitas de frecuencia. ¿Okay? Estas tablitas de frecuencia son muy importantes, las distribuciones de frecuencia, porque es una de las formas en las que se resumen los datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, estas son las edades de 50 estudiantes. Entonces, de un colegio nocturno. Entonces se fueron a un colegio nocturno y le preguntaron la edad a 50 estudiantes. Entonces resulta que un estudiante uno dijo que tenía 17 años. 3 estudiantes dijeron que tenían 18. 16 estudiantes dijeron que tenía 19. 10 estudiantes dijeron que tenía 20. 2 estudiantes dijeron que tenía 21. 5 estudiantes dijeron que tenía 22. Un estudiante dijo que tenía 23. Y 2 estudiantes dijeron que tenía 24. En esta tabla están muy bonitos los datos, ¿verdad? Porque ya los tenemos resumidos. Pero en realidad, si nosotros nos vamos con un papelito a preguntarles, vamos a tener algo así. Esto es lo que vamos a obtener en el primer momento. Y esta serie de números así, si la vemos como una lista, es muy fea. Porque no nos dice nada. De hecho viene desordenada. No sabemos cuál es el número que aparece más veces. Entonces no aporta mucho a la investigación que nosotros queramos o que estemos haciendo. Entonces, vamos y le preguntamos a la primera persona, nos dijo que 19. La segunda persona nos dijo que 23. La tercera persona nos dijo 19. La cuarta nos dijo 19. La quinta nos dijo 21. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, así la lista de datos, pues es importante porque son los datos en bruto, pero no nos aporta para lo que queremos. Entonces lo que hacemos es que la vamos a reunir en una tabla. Es el primer, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenarla, ¿verdad? Siempre es lo primero que hay que hacer. Buscamos el mínimo es el valor más pequeño, ¿verdad? Buscamos el mínimo y comenzamos a partir de ahí a ordenar la lista de datos en forma ascendente. Entonces el primero era 17, ya no hay ningún otro 17. Entonces veo que por aquí hay un 18, entonces pongo 18. Veo que por aquí hay otro 18, entonces pongo 18.
Vamos a buscar si hay otro 18. Si aquí hay otro 18, entonces pongo 18. Ya no hay más 18, entonces comienzo con el 19. Bueno, y me doy cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces el 19. Entonces yo pongo 19, 19, 19, 19, 19, un montón de veces, ahí 16 veces. Ahí voy ordenando la lista de datos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo haga eso, me va a quedar la lista ordenada hasta llegar al máximo. El máximo es el valor más grande de toda la lista. En este caso, el máximo es 24. ¿Ok? Entonces, yo ya venía aquí, qué sé yo, 22, creo que es 22, sí, 22, 22. Y llego hasta el 24. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer una vez que estemos haciendo un estudio estadístico. O lo podemos ir traduciendo todo directamente aquí a la tabla, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando son datos masivos, cuando son muy grandes, sí necesitamos ordenarlos para saber cuál es el más pequeño, porque si no cada vez nos vamos a ir dando cuenta, ay, ya había uno más pequeño, ay, ya había uno más pequeño. Ahora, ¿qué hacemos en esta tabla? Esto se llama una tabla de distribución de frecuencias. Y hay dos tipos de frecuencias. Lo que llamamos la frecuencia absoluta y lo que vamos a ver que es la frecuencia relativa. Son dos cosas muy sencillas. Obviamente vamos a tener el dato. Aquí el dato se refiere a la edad de las personas, ¿verdad? Entonces, si hubiera alguien que tuviera 16 años, entonces tengo que hacer otro renglón donde yo pongo la edad de 16. Pero la edad mínima era 17 y la edad máxima en nuestro estudio, en lo que nosotros recolectamos, era 24. Entonces por eso tenemos del 17 al 24. ¿Verdad? Entonces pongo el mínimo y me fijo cuántas veces está. Entonces la frecuencia absoluta, que suena una cosa muy rara, así como que eso fuera de otro planeta, ¿verdad? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, si lo ponemos en palabras cristianas, simplemente es cuántas veces aparece el dato. Eso es todo, ¿ok? Con este nombre así muy pomposo, muy bonito, pero es cuántas veces aparece el dato. Entonces yo digo el 17. El 17 está una vez. El 18 está 3 veces. El 19 está 16 veces. El 20 está 10 veces y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, frecuencia absoluta, cuántas veces está el dato. En el examen, es más, yo creo que aquí tengo una parte de esas. En el examen, fue en este. En el examen a veces nos ponen a llenar una tablita de esas. Vamos a ver qué probabilidad. No, aquí todas son de... Qué vacilón que no viene eso. Si en el que yo puse, en el que yo hice sí viene, pero no se los puedo mostrar. Bueno, a veces en el examen nos ponen a llenar la tablita esta, ¿ok? Entonces falta, por ejemplo, este dato. Nos ponen la tabla pero incompleta. Nos ponen este sí, ¿verdad? Nos ponen el 3, nos ponen el 16, nos ponen el 10, nos ponen el 5, nos ponen este 2. Pero este no viene y este no viene, ¿verdad? Entonces yo tengo que sacarlo de aquí, ¿verdad? Entonces el 17 yo busco en la lista cuántas veces viene. Ah, viene una vez, entonces yo pongo el 1. Entonces ya tengo un punto. El 20, bueno, me pongo a contar cuántas veces aparece el 20 en la lista. Y digo, ah, bueno, aparece 10 veces, entonces pongo el 10. Ah, bueno, era el 21 el que había quitado. El 21 me fijo cuántas veces está y me doy cuenta que está 12 veces. Entonces voy llenando. A veces nos ponen en el examen una tablita así y uno la va llenando. Una recomendación, un tip aquí. Siempre tiene que cerrarnos al número que nos dijeron, ¿verdad? Si aquí dice que son 50 estudiantes, o sea que la lista es de 50 datos, entonces cuando yo sume todos estos datos me tiene que dar 50. Esa es una forma de darse cuenta si uno lo hizo mal o lo hizo bien, porque muchas veces uno se brinca. Como es una lista amplia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí son 50 datos, pues no sería nada del otro mundo que uno se brinque un dato, ¿verdad? Que haya encontrado que el 19 aparece 15 veces, ¿verdad? No 16. Entonces cuando uno viene, suma todo esto, le va a dar 49. ¿Verdad? Entonces una forma de darse cuenta si uno lo hizo bien o lo hizo mal es sumarlos todos. Si me da 50, pues voy bien, ¿verdad? Es muy probable que sí lo tenga bien. Si me da menos, significa que algún dato no lo conté. Si me da más, significa que algún dato lo conté 2 veces. ¿Ok? Ahora, yo lo taché aquí.
pero en el examen no lo tachen con lapicero, táchenlo con lápiz, ¿verdad? Si les viniera así de formar la tablita, porque si lo tapan con lapicero ya después no saben cuál dato había, cuál número había, y si se equivocaron entonces después les va a costar mucho saber cuál número era el que estaba ahí atrás. Entonces yo les recomiendo que lo vayan haciendo estas tachitas, pero con lápiz. Con lápiz entonces ustedes pueden borrar si se equivocaron y empezar de nuevo, otra vez, ¿verdad? Por aquello, es una recomendación. Ok, ahora, ¿qué es la frecuencia relativa o frecuencia relativa porcentual? Aquí en realidad en esta tabla tenemos las dos. La frecuencia relativa es así y la frecuencia relativa porcentual es así. Pero nosotros normalmente no hacemos la diferencia y hablamos de frecuencia relativa o frecuencia relativa porcentual como si fueran la misma cosa. Pero en realidad son dos cosas diferentes. Pero nosotros vamos a aprender a sacar la porcentual, que es la que nos interesa. Cuando hacen un estudio siempre nos hablan de que el 20% de los estudiantes de CONED, qué sé yo, tienen un chuzo de carro, ¿verdad? Entonces qué bonito. El 40% de las estudiantes de CONED estudian por puro placer, ¿verdad? Ejemplos que nunca nos van a dar, pero ojalá. Entonces siempre nos hablan en porcentaje. Entonces, ¿cómo se saca ese porcentaje? Es muy sencillo cómo sacamos ese porcentaje. El porcentaje es, una vez que yo tengo la frecuencia absoluta, que en este caso, por ejemplo, es 1, que solo había un estudiante que tenía 17 años. Entonces yo quiero saber, entonces, ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen 17 años? Entonces yo lo que hago es que agarro el 1, ¿verdad? Lo divido entre el total de los datos, que es 50, y lo multiplico por 100 para obtener la frecuencia porcentual, ¿verdad? Por, ¿verdad? De multiplicación, 100, ¿verdad? Que sería de 100, tual, ¿verdad? Entonces ahí hablamos porcentual. La palabra lo dice que multiplicar por 100, ¿verdad? Multiplicar por 100. Entonces yo agarro el dato, lo divido entre 50 y lo multiplico por 100. En este caso nos va a dar 2%. Si hacemos esa división, si nosotros nos vamos aquí a la calculadora y ponemos 1 dividido entre 50 multiplicado por 100, eso nos va a dar 2, ¿verdad? Entonces significa que es un 2%. Entonces ya aquí podríamos hablar muy bonito y decir un 2% de los estudiantes de ese estudio tenían 17 años. O en 17 años solo había un 2% de los estudiantes. Si yo quiero saber qué porcentaje representa este 3, ¿verdad? O sea, cuántos estudiantes, este 3 es los estudiantes que tienen 18 años, ¿verdad? Pero ¿qué porcentaje es? Entonces, ¿qué hago yo? Agarro el 3, lo divido entre el total de datos, que en este ejercicio es 50, y lo multiplico por 100 para obtener porcentual, ¿verdad? Entonces, de nuevo hacemos lo mismo. Lo podemos hacer corrido, así 3 dividido entre 50 por 100 también. No es necesario que sea en fracción, se puede hacer corrido. Le doy igual y me dice que es un 6, significa que es un 6%. 6%. De la misma manera vamos a hacer con cada uno de estos, ¿verdad? Esto lo que sí tiene es que es muy repetitivo. Hay que hacer lo mismo un montón de veces. Yo quiero saber cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes tiene 19 años. Bueno, yo sé que en total hay 16 estudiantes. Entonces 16 dividido entre 50 y lo multiplico por 100. Entonces 16 dividido entre 50 y lo multiplico por 100. Ahí, me quedo por 1000 ahí. Multiplico por 100 da 32. 32% de los estudiantes. Sí. El 50 de dónde lo saco. El 50 es la cantidad de datos que habían, ¿verdad? Si la pregunta se le hubiera hecho solo a 30 estudiantes, entonces en vez de un 50 aquí, tendría que ir 30, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Ok, pura idea. Siempre es el total de estudiantes, el total de datos que hay, ¿verdad? A veces hacemos un estudio con solo 10 datos, entonces se dividirá entre 10. Ahora, una vez que yo saco todos los porcentajes, bueno, los porcentajes nos sirven de una manera muy visual para saber cuál es el más grande. Por ejemplo, yo me vengo directamente aquí, sería como muy normal que la vista nos lleve a ver que el 32 es el más grande. Entonces significa que la mayoría de los estudiantes tienen 19 años, ¿verdad? Entonces ya en porcentaje nos queda, y además podemos sacar conclusiones. 30%, un 32% es casi la tercera parte. Entonces estamos diciendo que los estudiantes que se estudiaron,
o que se estaban metidos dentro de ese estudio, casi la tercera parte tiene 19 años. O sea, la de 19 años es un peso bastante fuerte en este estudio. Y si más bien nos vamos a los extremos, nos damos cuenta que en 17 y en 23 solo hay un 2%. Entonces solo hay un 2% de estudiantes, quiere decir que son muy poquitos. Esa sería como las edades donde hay menos estudiantes, ¿verdad? Entonces para eso nos sirven los porcentajes, para comenzar a sacar conclusiones. Ya luego pues con esa información el que esté haciendo ese estudio pues tomará decisiones de lo que quiere hacer. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que la mayoría de estudiantes tienen 19 años, estamos hablando de una población bastante joven, ¿verdad? 19 años es bastante joven todavía. Entonces tal vez las estrategias, las metodologías de trabajo en ese colegio deberían adaptarse a personas de ese tipo. En cambio, si por ejemplo hacemos otro estudio en otro colegio y nos sale que la mayoría de personas tienen 45, por decir algo, entonces estamos hablando de otro tipo de personas que ya tienen trabajo, que ya tienen obligaciones económicas, que tal vez tienen hijos, todo esto, ¿verdad? Entonces también hay que adaptar las condiciones educativas para ese tipo de población. Entonces para eso es que se hacen este tipo de estudios y para eso es que nos sirve el porcentaje. Ahora otra cosa, si ustedes suman todos los porcentajes, si yo agarro el 2, le sumo el 6, le sumo el 32, le sumo el 20, le sumo el 24 y así, si sumo todos los porcentajes, si esto está bien sacado, tiene que darme 100, ¿ok? 100%, tiene que darme 100. Si se pasa de 100 está malo, significa que hay algo ahí que hicimos mal, ¿ok? No se puede pasar de 100 nunca. Sí puede ser que nos dé 99,2 o que nos dé 99,7 o que nos dé 99,9, muchas veces nos da por ciento, ¿ok? Eso sí puede pasar porque muchas veces este dato no nos da exacto el decimal. Cuando hacemos esto nos dice por ejemplo que nos dio 15,72%, ¿verdad? Y entonces tal vez uno le quitó este 2. Entonces como uno le quita un dato ahí, entonces al final no cierra a 100. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces si nos da 99,9, si nos da 99,8, todavía 99,2 pasa. Si nos da 97, ojo, algo pasó. O sea, si ya nos dio 97 o incluso nos dio 98, hay que revisar muy bien a ver si es que algún dato no lo calculé bien, ¿ok? Porque ya 98 significa que estamos perdiendo un 2%, entonces significa que puede ser que algún dato no lo hayamos calculado bien. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Vamos a ver, frecuencia relativa. Bueno, nada más para mencionarlo, pero nosotros siempre vamos a trabajar la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa es solo hacer esta división, el 1 entre el 50. Por ejemplo, yo divido 1 entre 50 sin multiplicarlo por 100 y me da 0,02. ¿verdad? Entonces 0,02, eso es lo que llamamos frecuencia relativa. Si yo la multiplico por 100, me da la frecuencia relativa porcentual. Entonces esa es la diferencia que hay entre una y otra. Si la multiplico por 100 ya es porcentaje, entonces es una relativa porcentual. Y si no la multipliqué por 100 y la dejé así, entonces es una relativa. Pero nosotros en los exámenes y en los trabajos siempre vamos a trabajar con la frecuencia relativa porcentual. Por eso muchas veces no hacemos ni siquiera la diferencia. ¿Okay? Entonces casi siempre vamos a trabajar con el porcentaje. La única forma de que no trabajemos con el porcentaje es que lo especifique el ejercicio, que no lo pase a porcentaje. ¿Okay? Entonces ahí es donde tendríamos eso. La como ustedes están explicando ahí. Sí, lo hacemos así, lo dividimos. Sí, después se multiplica. Exactamente, así lo vamos a hacer siempre. ¿Ok? Para la frecuencia absoluta a veces la abreviatura es FA, ¿verdad? F de frecuencia y A de absoluta. Entonces por aquello que si les aparece por ahí FA, pues es frecuencia absoluta, que es cuántas veces aparece un dato. Y si les aparece FR, pues es frecuencia relativa. Y eso lo que nos está diciendo es que lo dividamos entre el total, lo multipliquemos por 100. Frecuencia relativa, ¿verdad? Son las abreviaturas por aquello de que en un cuadro aparezca y nosotros no entendamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo aquí, vean que hacen la diferencia. Aquí tenemos la frecuencia relativa y aquí está la frecuencia relativa porcentual, ¿verdad? Esta es la frecuencia relativa antes de multiplicarlo por 100, es la frecuencia relativa, y luego la porcentual cuando ya está en porcentaje. Pero como les digo, nosotros siempre lo vamos a trabajar en esta última, en porcentaje.
Entonces aquí viene un ejemplo, no vamos a hacer el ejemplo, nada más que venga así más completito. Como este, podemos hacer esto. Bueno, este lo podríamos hacer nosotros. Aquí ya que pusieron FI en frecuencia absoluta, también es otra forma de verlo, FI, ¿verdad? La frecuencia absoluta. Entonces aquí nos dicen el 15, ¿cuántas veces aparece el 15? Entonces normalmente cuando están así en columnas es más fácil ir por columnas. Para abajo no hay ningún 15, para abajo no hay ningún 15, para abajo no hay ningún 15. Aquí hay uno. Para abajo no hay, para abajo no hay, para abajo no hay, para abajo no hay, para abajo, aquí hay uno. Para abajo no hay, aquí hay uno y ya, hay 3. 3 veces. Muy bien, ahora vamos con el 16. Aquí hay 1, 2. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Muy bien, 19 veces aparece el 16. El 17, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces aquí hay 13 veces el 17. Los vamos tachando para darnos cuenta si ya pasamos por ahí o no. Cuando después nos devolvamos a ver si lo revisamos, lo hicimos bien. Entonces por eso es que lo tachamos. Y el 18 está 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. Entonces se supone que estos son 40. Entonces yo los sumo todos. Entonces me vengo a la calculadora, los sumo todos. 3 más 19 más 13 más 5. Y me da 40. Entonces significa que puedo confiar bastante en que la cuenta que hice está bien. Entonces digamos que aquí nos piden la frecuencia relativa en por ciento, ¿verdad? En porcentual. Entonces aquí vamos a poner la frecuencia relativa en porcentaje. Y la vamos a ir sacando. Entonces para calcular esta primera lo que haríamos es agarrar el 3 y ahora lo vamos a dividir entre 40 porque el total es 40. Entonces 3 dividido entre 40 me da igual a 0,075. Entonces lo multiplico por 100 y me da que es un 7.5%. Entonces yo lo pongo así con coma, 7,5%. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo con el 19. 19 lo divido entre 40, siempre entre el total, ¿verdad? Entre 40 y lo multiplico por 100. Me da 47,5. Vamos a hacer lo mismo con el 13. 13 lo dividimos entre 40 y lo multiplicamos por 100 y eso me da 32,5. Y por último vamos a hacer lo mismo con ese 5 que me quedó horrible. Vamos a hacer eso con ese 5. 5 dividido entre 40 y lo multiplicamos por 100. Nos da 12,5. Entonces si yo sumo esto, debería darme 100. Si se me pasa de 100 está malo, no hay quite. O sea, me puede dar 100,5 está malo. ¿Okay? Con solo que se pase de 100 está malo. Pero si me da 99 punto algo, pues está bien. Entonces sumo todos los datos hacia abajo y en este caso como era 0.5, ¿verdad? Entonces sí cerró en 100. Entonces yo sumo todos los datos hacia abajo, siempre hay que hacerlo, sumarlo para darse cuenta si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Entonces una tablita así podría salir en el examen, es algo muy sencillo. Ahí vienen muchos ejemplos, muchos ejemplos que no vamos a hacer. Y también les voy a comentar otra cosa aquí. Mira, no vi frecuencia acumulada. Bueno, si les aparece frecuencia acumulada, nosotros no vamos a trabajar frecuencia acumulada, ¿ok? Vamos a ver dónde fue que lo vi. La frecuencia acumulada ustedes la van a trabajar el próximo año en noveno. Esta. Ven que aquí dice frecuencia absoluta acumulada. A esta no le hagan caso, esa no la vamos a trabajar. Y frecuencia relativa acumulada, esa no la vamos a trabajar. Entonces ustedes ahí no se compliquen, ustedes nada más trabajan con la frecuencia absoluta y con la frecuencia relativa. Esas son las únicas dos frecuencias que vamos a trabajar este año. Ya en noveno sí van a trabajar ustedes con las acumuladas y también van a trabajar con datos agrupados, que es otra cosita que nosotros no vamos a ver aquí. Pero como les digo, estamos apenas empezando a conocer. ¿Alguna duda hasta ahí con eso de las tablas?
Si hagamos esta pregunta. Ve que aquí la frecuencia viene distribuida por hombres y mujeres. Al final de cuentas no nos interesa que la frecuencia sea distribuida por hombres y mujeres. Entonces yo lo que voy a es que lo voy a juntar. O sea, esta tabla viene más específica de lo que nosotros necesitamos. Porque aquí nos están preguntando cuál es la cantidad de horas del estudio que tiene mayor frecuencia. Voy a hacer esto más grande. ¿Ok? Entonces dice, vamos a leer el encabezado, siempre es importante. Considere la siguiente tabla de distribución de frecuencias que corresponde a las horas de estudio por hombres y mujeres. Entonces, que estudian 0 horas, o sea que no estudian, 6 hombres y 3 mujeres, en total serían 9. Que estudian 1 hora, 4 hombres y 8 mujeres, entonces serían 12 en total. Que estudian 2 horas, 5 hombres y 1 mujer, entonces son 6. Que estudian 3 horas serían 6 y 3, son 9. Que estudian 4 horas son 8 y 4, que son 12. Y que estudian 5 horas serían 4 y 5, que son 9. Entonces nosotros aquí nos preguntan cuál es la que tiene mayor frecuencia. ¿Ok? Hay dos que tienen mayor frecuencia, que es el 1, que son 12, y el 4, que son 12, ¿verdad? Entonces cualquiera de esas dos sería la respuesta correcta. Pero como en las opciones solamente viene la de 1 hora, entonces nosotros vamos a poner que 1 hora. 1 hora es la que tiene mayor frecuencia porque es donde tenemos el número más grande. Podrían preguntarnos que cuál es la que tiene menor frecuencia. ¿Cuál tiene menor frecuencia ahí? ¿Cuántas horas a la semana? 2 horas. Ok, nos fijamos que el menor dato es el 6, pero significa que ellos estudian 2 horas, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 2 horas. Pero si fuera el menor, entonces tendríamos que poner 2 horas. 6 es la cantidad de personas que estudian 2 horas. Pero al final de cuentas el 6 solo nos sirve como referencia para indicarnos cuántas horas por semana es las que estudian. ¿Ok? Y vamos a hacer este otro. Dice, esto es una tabla de nacimientos por mes, ¿verdad? Del año 2008. Y entonces aquí viene que en enero nacieron 6.104 personas. En febrero 5.591. En marzo 5.821. Voy a cerrar la puerta aquí, es que tengo el mecánico y se me jodió el carro. Un momentito. Bueno, no, ya terminó de socar las tuercas. Ok. En abril 5.859, etcétera. Entonces ahí viene por mes, ¿verdad? ¿Cuántos nacimientos hubo por mes? Entonces, de acuerdo con la tabla anterior, dice cuál es el mes donde hubo menor cantidad de nacimientos. Entonces yo me voy a fijar cuál de todos estos datos es el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? Marzo. Marzo tiene 5.821. ¿Hay alguno que tenga menos? Bueno, febrero, profe. Febrero, muy bien. Febrero es el que tiene menos, ¿verdad? Entonces aquí vengo y pongo febrero, ¿verdad? Una pregunta bastante sencilla que nada más de observar, ¿verdad? No hay que hacer ningún cálculo, simplemente es observación. En esta teníamos que hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? Pero es algo muy sencillo también. Entonces más o menos así a veces nos preguntan. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Si, digamos, en el cuadrito anterior le pidieran a usted que saque el porcentual, tendríamos que hacer la sumatoria de todos los hombres y mujeres. Sí. O sea, 57 en total. Ah, muy bien, sí, correcto. Si nos pidieran aquí la frecuencia porcentual, entonces yo lo voy a hacer con este dato, ¿verdad? Con el 9 dividido entre el total de personas que son, ¿verdad? Que no lo he sumado, son 9, 9, 18 y 12 son 30 y 12 son 42, 42 y 6 son 48 y 9 son 57. Sí, 57 dijo el compañero, ¿verdad? Entonces en total son 57. Si me preguntaran cuál es la frecuencia porcentual, por ejemplo, de 0 horas, entonces yo agarro el 9, ¿verdad? Que es los que estudian 0 horas, lo divido entre 57 y lo multiplico por 100. Entonces ahí me fijo, 9 dividido entre 57 y lo multiplico por 100. Entonces quiere decir que un 15%, ve, esta da con un montón de decimales. Nosotros solo ponemos 1, ponemos 15,7. Entonces cuando yo haga esto, la suma de todos no me va a cerrar porque yo aquí le estoy quitando decimales. Entonces me va a dar 99, algo, ¿verdad? Entonces yo pongo aquí 15,7%. El de este otro, por ejemplo, hagámoslo para ver cuánto daría. 12 lo divido entre 57 y lo multiplico por 100. Eso nos da
21,05. Entonces 21, como el que sigue es un 0, entonces voy a poner el 5 también. 0,5. Para que no creamos que es 21 cerrado, no, 21,05. Solo en ese caso porque es un 0. Y así sucesivamente con cada uno de ellos voy haciendo la frecuencia relativa porcentual. Ok, ahora vamos a analizar algunos gráficos de barras. Ok, de los gráficos, o vamos a analizar algunos gráficos estadísticos en general. Lo primero que vamos a ver son los gráficos de barras. Los gráficos de barras son uno de los más usados en la vida cotidiana. De hecho, si uno se mete a las noticias prácticamente cualquier día, pueden ser las noticias de aquí de Costa Rica o CNN o cualquiera, vamos a ver mínimo un gráfico de barras en algún momento. Ok, son de los más usados. Entonces, por ejemplo, aquí este caso dice que hay un tipo de flores, ¿verdad?, que se venden, y aquí aparece cuántas veces se venden esas flores, puede ser por mes o por semana, no nos indican, entonces no importa, por cierto rango de tiempo. Entonces dice que rosas se venden 500, girasoles se venden 480, margaritas se venden 300, claveles se venden 250. Ok, entonces nosotros esto lo podríamos pasar a un gráfico, porque los gráficos son muy importantes, porque nuestro cerebro muchas veces se ve estimulado por imágenes, ¿verdad? A veces a uno, por ejemplo, uno que prefiere agarrar los libros de Harry Potter y leerlos o tirarse las películas, ¿verdad? Muchas veces uno prefiere las películas, ¿verdad? Porque hacen imágenes, en sonido, ¿verdad? Estimula más nuestro cerebro que solamente las palabras y nosotros imaginarnos cómo es. Si nosotros vemos este cuadrito, de ahí nos dice algo, ¿verdad? Podríamos ver que las rosas son el más grande, que el más pequeño son claveles, ¿verdad? Nos dice algo, si nos ponemos a analizarlo nos podría decir algo. Pero si vemos este gráfico, de una vez nuestra vista se va a que a las rosas tiene la barra más grande y que los claveles tienen las barras más pequeñas, entonces como que nos acomoda la información de una manera más clara, ¿verdad? Por eso muchas empresas usan gráficos de barras para ver ventas y todo ese tipo de cosas, o por ejemplo en estas cosas de los gráficos de los precios, ¿verdad? Vienen así con barras, ¿verdad? Son barras, esto le llaman velas, entonces uno va viendo todo eso y le muestra más información, ¿verdad? De lo que uno podría ver solamente en el dato en bruto. Entonces para eso son importantes. Ahora, ¿qué tienen los gráficos de barra? Bueno, los gráficos de barra siempre van a tener un título, ¿verdad? Y van a tener dos ejes. En uno de los ejes viene, pueden ser los números o pueden ser el elemento, ¿verdad? Este es el eje Y, a este vamos a llamarle como eje Y. Este es el título, y este es el eje X, digámoslo así. El eje X es el eje acostado. Nunca nos preguntan, ¿este es el eje X? Eso nunca nos preguntan, pero para que ir conociendo, ¿verdad? Palabras técnicas acerca de eso. Entonces, siempre los gráficos de barra pueden venir en dos posiciones. Pueden venir la barra así, como está en ese gráfico, o puede ser que vengan para arriba, que es como lo más común, que vengan hacia arriba. Muchas veces usamos los gráficos de barras así, horizontales, cuando las clases o los elementos, ¿verdad? Si los ponemos acostados, nos quedan muy atravesados aquí. Para ver si me entienden. Por ejemplo, si yo en esta barra le pongo claveles, ya la palabra me llega a chocar con la siguiente barra, que sería margaritas, y ya me llega a chocar con esta otra barra. Entonces muchas veces, para evitar ese problema, el gráfico se hace de esta manera. Entonces ve, la palabra esta queda directamente en la barra, sin molestar y sin que cause ningún tipo de confusión con esta otra barra. Entonces, ¿qué tenemos que entender ahí en este gráfico? Tenemos que entender que claveles, la barra se comienza a extender y llega hasta este punto de aquí. Ese va a ser el valor de claveles. Entonces yo lo que hago es, con mi mirada bajo y me doy cuenta que está entre 200 y 300, casi a la mitad de camino. Entonces puedo entender que es aproximadamente 250. Si no tengo el dato en bruto, entonces no puedo saber que es 250, pero gráficamente me dice que está ahí a la pura mitad del camino de 250 y 300. Margaritas, comienzo a seguir la barra hasta aquí, hasta ver dónde llega a su final. Llega hasta aquí, justamente en la raya de los 300. Entonces margarita significa que se vendieron 300. Girasoles, comienzo a seguir la barra
y veo que llega un poquito antes de 500. Entonces quiere decir que pueden ser como 480, 490, por ahí puede andar, ¿verdad? Si no tengo el dato en bruto, no voy a saber cuánto es. Algunos gráficos de barra sí le indican al final exactamente con precisión cuál es el dato, pero otros no, porque lo que le interesan es dar nada más una muestra gráfica. Aquí vemos que el dato en bruto era 480. Y si vemos la de rosas, la seguimos hasta el final, vemos que termina exactamente en los 500. Entonces significa que ese dato es de 500. ¿Ok? Entonces gráficos de barras podemos tener así y podemos tener así, cualquiera de los dos. Horizontales se llaman estas, barras horizontales. Y este sería un gráfico de barras verticales. Como les digo muchas veces, cuando las palabritas que van aquí en la base no me caben, entonces es mejor hacerlo de esta manera. Normalmente se usan estos gráficos de barras verticales cuando lo que tenemos que poner en la base son rangos de números, ¿verdad? Que por ejemplo que 15 años tenían 5 personas, que 16 años tenían 10 personas, que 17 años tenían también 5 personas, ¿verdad? Entonces cuando es algo muy resumido, entonces se usan los gráficos de barras verticales. Aquí tenemos uno de ventas, los de ventas son muy típicos, ¿verdad? Ven que aquí en la base lo que viene es un número, entonces quiere decir que en el 2010 comenzamos a ver la barra, llega hasta aquí. En el 2010 se vendieron más de 5 millones, pero menos de, no, perdón, más de 500,000, pero menos de 1 millón, ¿ok? Está un poquito antes de la mitad, entonces podríamos decir que son como unos 700,000 lo que se vendió, ¿ok? En el 2011 se pasó apenas por encima de la línea del 500,000, entonces quiere decir que pueden ser 600,000. Aquí de una vez nos vemos que el año donde hubo más ventas es 2013 y que tuvo más de 1 millón, ¿verdad? Entonces para eso nos sirven los gráficos de barras. Ahora, ¿qué les van a preguntar a ustedes en esto? ¿Qué les van a preguntar en este tipo de gráficos? Por ejemplo, les van a preguntar ¿cuál fue el año en el que hubo más ventas? ¿Verdad? Entonces yo me fijo dónde está la barra más grande y veo que la barra más grande está en el 2013, por lo tanto el año donde hubo más ventas fue en el 2013. ¿Cuál fue el año que hubo menos ventas? Bueno, aquí no sé si ustedes lo logran apreciar, pero a mí me parece que la barra más pequeñita es esta, la del 2015. Está un poquito más abajo que las otras dos. Entonces ese sería el año donde hubo menos ventas. Si no tenemos los datos en bruto. Si tenemos los datos en brutos, entonces nosotros podemos hacer los cálculos. Que no sé por qué aquí dice 10.365. Y aquí viene 500,000. Como que no coinciden. O solo que sean en dólares y haya que pasarlos a colones. Vamos a ver si en el examen viene algún gráfico ahí que tengamos que analizar. Profe, igual ahí podrían preguntarle por iguales. Podrían preguntarle, sí, en cuáles años se obtuvo una cantidad igual de ventas, por ejemplo. Podría ser una pregunta. Entonces ahí decimos 2011 y 2014. O por ejemplo, ¿cuáles fueron los 3 años con mayores ventas? Entonces yo busco el primero más grande, el segundo más grande, que sería 2012, y el tercero más grande, ¿verdad? O le podrían preguntar, en los 2 años que hubo mayor cantidad de ventas, las ventas fueron de cuánto, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que tener el dato exacto, que no lo tenemos aquí, pero nos podrían preguntar también por las cantidades. En este me pareció que no viene. Pero Bueno, aquí disculpe, viene. está compartiendo pantalla, es que no me sale nada. A los demás les aparece. Sí. Ok, entonces Sí, sí. normalmente cuando nos pasa eso, que no vemos la pantalla, hay que cerrar la reunión y volver a entrar y ya con eso ya le aparece a uno. Ah, ok, gracias. Ok. Aquí tenemos un ejemplo que viene en un examen, ¿verdad? Entonces nos habla, este es un gráfico de barras y tenemos que leer siempre el título. Es importantísimo leer el título para entender de qué trata. Dice San José, temperatura promedio. Bueno, entonces ya sabemos que son las temperaturas promedio de San José en grados Celsius, ¿verdad? Y viene por meses. Entonces noviembre, diciembre, enero, febrero. Ok. ¿Cuál es la temperatura más alta según el gráfico? ¿Cuál es la temperatura más alta para ustedes? Me parece que febrero.
Febrero, ¿verdad? Enero se ve un pelo más pequeño, pero está en la misma línea. Entonces vamos a decir que son iguales, enero y febrero. ¿Que sería cuántos grados? 24. 24. Entonces ahí ponemos 24 y ya está buena. Dice, entre octubre y diciembre, ¿cuál es la cantidad, cuál es la menor temperatura? Entonces yo me fijo octubre y me fijo en diciembre. ¿Cuál de los dos tiene menor temperatura? Se ven casi iguales. pero Se ven iguales. una- Esa pregunta, sí, esa pregunta está mal. ¿Verdad? Hasta septiembre, igual. Sí, septiembre está igual, incluso noviembre, porque está ahí, o sea, el gráfico no está bien construido porque las diferencias son muy pequeñas. Tal vez el gráfico estaba bien, pero donde expandieron las barras, entonces quedó mal. Entonces, en esta pregunta estaría mala. Si, por ejemplo, la pregunta dijera, entre enero, si dijera entre enero y diciembre, ¿cuál tiene menor temperatura? Ahí sí podríamos responder con claridad. Entre enero y diciembre, ¿cuál tiene menor temperatura? Septiembre. Diciembre. Diciembre, correcto. ¿Cuál temperatura es mayor entre septiembre y noviembre? Tenemos el mismo problema. Eso fue que cuando el gráfico, probablemente a la hora de que se pasó, porque estos exámenes los hace uno en la compu de uno y se los manda a la gente en San José y ellos lo montan ya en el PDF. Entonces probablemente cuando eso sucedió expandieron el gráfico y las ¿cómo se llama? Las barras se ven iguales. Entonces esa pregunta también estaría mala. Pero este tipo de preguntas son las que nos podrían hacer. ¿Cuál es la temperatura más baja? ¿O cuál de todas estas fue la más baja? Yo diría que noviembre y diciembre, septiembre y octubre, todos tienen la misma temperatura, que son 22. ¿Verdad? Ok, pero esa es un tipo clásico de ejercicio que vendría. Toparían con suerte si vienen así malas las preguntas porque los puntos se les dan. Pero es muy fácil, ¿verdad? No son preguntas nada complicadas. Entonces, así como en gráficos de barras, ¿verdad? Todos estos gráficos de barras, muchas veces viene aquí, ¿verdad? La escala de colores, ¿verdad? Aquí como esto está en blanco y negro no se entiende, pero este podría ser como un amarillito, este un rojo y este un gris, por ejemplo. Entonces ahí se vería, ¿verdad? Este sería el primero, este sería el segundo, este es el tercero, y ahí nos indica por años, ¿verdad? Por ejemplo, collares, en el 2008 llega hasta 25, ve que aquí viene el dato, llegó hasta el 25. En el 2009 llegó hasta 75. En el 2010 llegó hasta 60. Entonces algunos gráficos de barra en la punta aquí, en la parte de arriba, traen el dato en bruto que nosotros necesitamos saber. Ahí vienen más Está mucho gráficos. más claro ahí. Sí, está mucho más claro. Aquí hay un gráfico de barras horizontales, etcétera, pero también vamos a analizar gráficos de barras circulares. Los gráficos de barras circulares se usan cuando los datos completan un 100%. ¿Verdad? Cuando los datos se pueden completar en un 100%, entonces podemos usar gráficos de barras circulares, se usan computados. Entonces, nosotros podemos hacer un gráfico circular porque sabemos que el total 57 va a ser el 100%. ¿Verdad? Entonces, muchas veces aparecen en las noticias que el 20% de los diputados son de Liberación Nacional, PLN. ¿Verdad? Que el 40% son ya yo ni sé cuál otro partido tiene mucha gente aquí. El PUSC ya no tiene nada de gente, pero digamos que el PUSC. Que el 10% son de el Frente Amplio. ¿Cuánto llevo aquí? Llevo 60, 70. Y entonces este sería un 30% de otro ahí, Nueva República. Por poner cualquiera, porque sinceramente no sé cómo están distribuidos. Pero vemos que tiene que cerrar a 100%. Si yo sumo el 30 más el 10 me da 40, más 40 me da 80, más el 20 me da 100. Entonces el gráfico circular siempre se usa para este tipo de casos, cuando yo puedo cerrar a un 100%. Por ejemplo, aquí lo usaron para un estudio que hicieron de 40 alumnos, donde revisaron la nota, ¿verdad? Entonces, aquí como que esto está malo, ¿verdad? No aporta nada, pero aquí podríamos decir que excelente, tuvieron una nota de excelente, lo tuvo un 20% de los estudiantes. Una nota de sobresaliente
la tuvieron un 40% de los estudiantes. Una nota de aceptable la tuvieron un 35% de los estudiantes. Y una nota de insuficiente la tuvieron un, aquí tengo 60 más 35, son 95, un 5%. Aquí no me calza con el gráfico, porque el gráfico siempre, la parte más grande tiene que ir con el número más grande, ¿verdad? Pero como me lo estoy inventando, entonces quedó así. Pero la idea siempre es que me cierre a un 100% y que se vea que los trozos de ese círculo, ¿verdad? Los sectores de ese círculo, el más grande corresponda al valor más grande y así sucesivamente. Como por ejemplo aquí sí tenemos, ¿verdad? El mismo caso de las rosas anteriores. Un 33% de las rosas, un 30% de las flores vendidas eran rosas. Un 31% de las flores vendidas eran girasoles. Un 20% eran margaritas y un 16% eran claveles. Entonces se ve que la parte más grande de ese gráfico son entre las rosas y los girasoles. Tal vez a simple vista cuesta distinguir la diferencia entre 33 y 31 porque son datos muy parecidos, pero nuestra vista de una vez nos lleva ahí y nos muestra también de una vez que este es el más pequeño. Entonces para eso es que se hacen este tipo de gráficos, para indicarnos, ¿verdad? Cuando algo se divide por partes, cuáles son las partes más grandes, cuáles son las partes más pequeñas. Otro tipo de gráfico que nosotros podemos ver, bueno, estos de puntos nunca los vamos a trabajar prácticamente. De estos de puntos son estos de líneas. Las de líneas se usan cuando hay una tendencia, cuando nosotros hablamos de que hay una tendencia o que queremos saber si hay algún tipo de tendencia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos comenzar a ver estos índices de precios al consumidor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros usamos muchas veces para ver si hay inflación o no hay inflación, si las cosas se están poniendo más caras o no, para ponerlo así en palabras cristianas. Entonces vemos que aquí comenzaron a ponerse las cosas un poco más caras y luego volvieron al precio que tenían anteriormente. Aquí estamos hablando por meses, ¿verdad? En julio, agosto, septiembre, octubre del mismo año y luego el año siguiente. Pero a partir de septiembre algo sucedió en ese momento, que los precios comenzaron a subir, ¿verdad? Subió el arroz, subieron los frijoles, subió la gasolina, subió la electricidad, y cuando llegamos a diciembre algo pasó. Tal vez, por ejemplo, ustedes saben que cuando el petróleo sube, todas las demás cosas suben. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros nos comemos se transporta, ¿verdad? Ya sea en barco, en avión, en camiones, en trailers, en carritos, en estos de estos que reparten mercadería, etcétera. Entonces, mientras más caro esté el combustible, más caro se pone todo. Entonces, tal vez aquí bajó, entonces comenzaron a bajar los precios y luego ya empezó a subir otra vez y luego ya bajó. Entonces, eso nos marca una tendencia, ¿verdad? Nos marca una tendencia, porque si esto lo comparamos, esto dice que es con base en el año 2006, aunque aquí abajo dice 2009. Entonces, digamos que es del 2009, ¿verdad? Entonces esto, si lo comparamos con los casos del 2008 por ejemplo, y comenzamos a ver con el 2007 y vemos que más o menos siempre se repite la misma tendencia, entonces podríamos ver que hay algunos meses donde las cosas suben de precio y otros meses no. Por ejemplo, esto pasa mucho en Estados Unidos cuando viene el invierno, ¿verdad? Las cosas se les ponen un poco más caras porque ellos comienzan a consumir más energía para las calefacciones, para todo ese tipo de cosas. Entonces al haber más demanda, pues obviamente disminuye la oferta y los precios comienzan a subir. Entonces por ahí, ¿verdad? Los gráficos estos de líneas nos van mostrando tendencias a través del tiempo, generalmente a través del tiempo. Y aquí también podemos ir observando los datos en bruto. Por ejemplo, si me preguntan cuál fue el IPC, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como el IPC, índice de precio al consumidor. ¿Cuál fue el IPC de febrero del 2010? Entonces yo me vengo aquí, está febrero del 2010, tiro una línea hacia arriba y me doy cuenta que está entre el 106 y el 107. No está ni en el 106 ni en el 107, está como a la mitad. Entonces podríamos decir que es de 106,5, por decir algo. ¿Ok? Eso es como, estamos hablando de que hubo un incremento del 6%, del 6.5% en los precios. Y luego vemos, si me preguntan cuál fue el IPC más alto. Entonces el más alto me doy cuenta que es aquí en junio, que llegó casi a un 109, que sería un 9% de incrementos de precio, ¿verdad? Estamos hablando que es un casi 109, sería como un 108.8, porque no está, el cuadrito debería estar centrado en la línea para que fuera el 109.
Entonces así interpretamos esos datos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Más o menos. Bueno, aquí nos daban los datos en bruto, ¿verdad? Yo dije que en junio era 108.8, pero el dato en bruto es 108.9. Entonces, si no nos dan el dato en bruto, si esto no lo tenemos, entonces nosotros ponemos el aproximado más cercano. Lo que no podríamos poner ahí es 108,2, por ejemplo. Eso estaría malísimo, porque 108,2 el cuadrito tendría que estar aquí abajo, ¿verdad? Entonces ese se pondría mal. Pero si ponemos 108,8, 108,9, 108,7, es aceptable. ¿Ok? Entonces eso es para interpretar ese tipo de gráficos. ¿Ok? Todo esto, gráficos. Y ahí pues obviamente nos hacen preguntas. Por ejemplo, veamos este. Dice, usa la gráfica circular para resolver las siguientes preguntas. Superficie emergida de la Tierra, o sea, Tierra. ¿Cuál es el continente más grande? Entonces yo me vengo a fijar aquí entre los porcentajes y busco el más grande. El más grande dice que es Asia, que tiene un 30%. Entonces aquí responderíamos Asia. ¿Qué continente es alrededor del doble que la Antártica? Entonces yo me fijo dónde está la Antártica. La Antártica es 9,5. El doble sería 20, 19, sería 19, 20 porque dice aproximadamente el doble. Entonces el que es el doble sería África. Entonces aquí ponemos África. ¿Cómo se compara el tamaño de África con Asia? Bueno, África y Asia, podríamos decir que Asia es más grande que Asia, por ejemplo, que tiene la mitad del territorio todavía más que África, ¿verdad? Porque si era el doble de África serían 40. Entonces, digamos que una mitad más que lo que tiene África sería un 10%. Entonces Asia tiene todavía un 10% más de territorio que lo que tiene África. Entonces ahí podríamos, eso como que es una pregunta abierta a que nosotros concluyamos ahí, obviamente con datos. ¿Cuáles dos continentes cubren alrededor de la mitad de la superficie de la Tierra? O sea, si nosotros sumamos Asia con África, ¿cuánto nos da? 50%. El 50% es la mitad. Entonces quiere decir que entre Asia y África tenemos la mitad de la superficie de la Tierra. ¿Cuál es la razón del tamaño de Australia al de América del Norte? La razón es dividir. Entonces agarramos, esto nunca lo hacemos, pero está bueno que se los diga. La razón es dividir, agarramos el tamaño de Australia, que dice que es 5, y lo ponemos en razón de América del Norte, que es 16. Lo dividimos y eso nos da una razón de 5 dividido entre 16. Eso nos da 5/16, que sería como un 0.31. 5/16 más o menos. Bueno, ese serían el tipo de preguntas que nos pueden hacer con respecto a gráficos. Voy rápido porque quiero ver esta otra parte también. Ok, y ya para terminar el tema de hoy, vamos a ver si después nos da chance de ver algunas otras cosas. Vamos a hablar de las medidas de posición, ¿okay? De posición de un estudio. Y este sí que viene, y ahí lo vi en el examen, viene varias preguntas. Esta es de la página 303. Ahí empieza. Gracias. Ok, vamos a definir 3 cosas. Bueno, el mínimo y el máximo. Ya nosotros dijimos que el mínimo es el valor más pequeño que haya y el máximo es el valor más grande que haya. Entonces vamos a definir una cosa que se llama rango, o también se llama recorrido, que va a ser restar el máximo, restarle el mínimo. Entonces cuando ustedes les pidan el rango o el recorrido de una lista de datos, es que encontremos el máximo y le restemos el mínimo a ver cuántos datos se recorren desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es el rango o el recorrido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta lista de datos. Como está desordenada, si lo hacemos así, nos embarcamos. Hay que ordenarla. Entonces el más pequeño es 154, que está 2 veces. Después sigue 155, que está 3 veces. Y después está el 158 y está el 160. Y ya tenemos todos los datos. Entonces, yo les podría preguntar a ustedes, ¿cuál es el recorrido?
cuál es el recorrido de esos datos. Entonces yo agarro el 160, que fue el que me quedó en el extremo derecho, y le resto el 154, que es el que me quedó en el extremo izquierdo, y esto me da 6. Quiere decir que el recorrido es 6. Un cálculo muy sencillo, y así es siempre. ¿Ok? Siempre que les pidan el recorrido, simplemente es al más grande le resto el más pequeño. Eso es recorrido. Ahora, ¿qué es moda? La moda normalmente la vamos a resumir como MO, con la O pequeñita y como hacia abajo. La moda. La moda es el dato que aparezca más veces y se relaciona mucho con lo que nosotros conocemos como moda, porque sabemos que la moda, por ejemplo, es lo que a la mayoría de gente le gusta, ¿verdad? Esa gorra está de moda porque todo el mundo anda esa gorra. Ese pantalón está de moda, o ese tipo de pantalón. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo anda. Es lo más repetido. En realidad la moda no es muy original, que digamos. Pero la moda es eso, ¿verdad? Lo más repetido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lista de datos y nos preguntan por la moda, entonces yo voy a buscar cuál es el dato que aparece más veces repetido. Por ejemplo, el 154 está 2 veces, pero el 155 está 3 veces. Entonces quiere decir que el 155 es el que está más veces. Por lo tanto, la moda es 155. A veces no hay un dato que se repita más veces, ¿verdad? Entonces no podemos determinar una moda específica. Entonces escoge alguna de las modas que hay, de los datos que se repiten. Pero normalmente cuando se les pregunte por la moda, va a venir un dato que se repite más veces que todos los demás. Entonces en este caso la moda es 155. Y el otro dato que vamos a definir, el otro valor que vamos a definir es la media aritmética o el promedio. Se le llama media aritmética, media o promedio. Cualquiera de las tres palabras significa lo mismo. Y la vamos a representar con una X y una barrita encima. ¿Ok? Eso significa promedio. Normalmente nosotros hablamos de promedio. Pero también se le puede llamar media o también se le puede llamar media aritmética. ¿Ok? Cualquiera de esos tres nombres es el mismo. Y la media aritmética es muy fácil de calcular, pero es tediosilla. O sea, digamos, el cálculo es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es agarrar todos los datos. Entonces agarro el 154. Le sumo todos los datos. Voy a sumar todos los datos. 154. O sea, agarro la lista, pero sumándose. Sumo todos los datos. Y eso sí, cuando ya tengo toda esa suma, la divido entre la cantidad de datos que hay. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 datos, entonces la vamos a dividir entre 7. Si fueran la lista es de 20 datos, entonces lo dividimos entre 20. Si la lista tiene 45 datos, entonces lo dividimos entre 45. Y nos vamos a la calculadora y ponemos eso. Ponemos una fracción, ponemos los datos, los vamos sumando en la parte de arriba. Eso sí, tienen que aparecer todos los datos. Si dejo un dato botado ya no me va a dar bien. Y siempre en la parte de abajo vamos a poner la cantidad de datos que hay. En este caso habían 7, entonces pongo 7. Entonces el promedio me da 155, y vamos a usar un dígito después de la coma, 8. ¿Ok? Entonces ese es el promedio. El promedio nos sirve muchas veces para evaluar la situación. Por ejemplo, digamos yo agarro las notas de ustedes en el examen pasado y el promedio, yo sumo todas las notas de ustedes, lo divido entre la cantidad de estudiantes que habían y me da que el promedio es de 40. Entonces significa que la mayoría de gente salió mal, ¿verdad? Por si el promedio se me baja mucho, significa que muchos de los datos están en la parte baja y por lo tanto pues algo pasó con ese examen, ¿verdad? Que mucha gente le fue mal. En cambio, si yo hago el promedio y el promedio me da 90, entonces tengo que ponerme feliz, ¿verdad? Porque significa que a mucha gente le fue bien. Para eso sacamos el promedio. Es una medida de tendencia central, se le llama, que nos sirve como referencia para tomar decisiones acerca de los diferentes elementos, ¿verdad? O de las diferentes situaciones que estemos observando. Recorrido o amplitud también se le llama el recorrido y aparece como una R. Ahí está. Es muy fácil de sacar. El promedio de media aritmética. Y hay una que no viene, no sé por qué no la estudiamos aquí, no viene, que es la mediana. Bueno, aquí está la mediana. Aquí en la ontología sí está, vamos a ver.
pero en los temas no viene. No viene, ¿eh? Media aritmética, moda y la mediana no viene. Bueno, la mediana es muy sencilla. Vamos a hacerlo con esos datos que tenemos ahí. La mediana, hagámoslo con... Bueno, hagámoslo con estos datos aquí nuevamente. Los ordenamos, eso sí, para sacar la mediana, que no es lo mismo que la media, mediana, que la mediana la abreviatura es ME. La mediana es ordenar todos los datos. Y fijarse cuál es el valor que quedó en el puro centro. ¿Ok? En el puro centro de la lista. Cuando las listas sean de cantidad de datos impares, siempre va a haber un valor que está en el puro centro. Por ejemplo, en este caso, el valor que está en el puro centro es el 155. ¿Cómo sé yo que está en el puro centro? Porque de aquí para acá puedo contar 3 datos. Y de él hacia la derecha también puedo contar 3 datos. Ok, entonces ese valor está en el puro centro, en la pura mitad de la lista. Entonces esa es la mediana. A veces pasa que hay un dato, o sea que la cantidad de datos no es impar. Esto es porque hay 7 datos. Si hay 7, si hay 9, si hay 11, si hay 15, si hay 31. Siempre que la cantidad de datos sea impar, vamos a encontrar un valor que está en el puro centro. Si no es impar y más bien es par, por ejemplo, inventémonos que aquí a la izquierda había un 153. Entonces si yo ya vuelvo a escoger ese 155, me doy cuenta que para acá hay 3 datos, de aquí para acá hay 3 datos y de aquí para acá hay 4. No me sirve, ese no es el que está en el puro centro. Yo necesito un valor que me separe a la lista en 2 secciones exactamente iguales. Y si me paro en este otro 155, entonces me pasa que para acá hay 3 datos y de ahí para acá hay 4 datos. Tampoco me sirve. Entonces, ¿qué hago para sacar la mediana en ese tipo de situaciones? Simplemente lo que hago es que busco los 2 que están en el centro. ¿Ok? Busco los 2 que están en el centro, que en este caso serían estos 2, están en el puro centro. ¿Cómo sé que están en el puro centro? Porque de aquí para acá me quedan 3 datos. Y de aquí para acá me quedan 3 datos también. Entonces hay 2 que están en el puro centro. Pero como tengo que escoger solo uno, no me sirven los 2. Entonces lo que hago es que saco un promedio de ellos. O sea, los sumo y los divido entre 2. ¿Ok? En este caso, como los 2 datos son iguales, me va a dar 155. Pero si no fueran iguales, si este fuera un 156, entonces me va a dar 155,5, por ejemplo. Pero entonces nosotros siempre que la cantidad de datos sea par, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los 2 valores que están en el centro, los sumo y le saco la mitad. Eso se le llama sacarle un promedio a esos datos. Y vamos a ver cómo viene esto en el examen. Aquí vi una yo antes. Esta. Dice la media aritmética, ¿verdad? Nos dan esta lista y nos dicen la media aritmética del conjunto de datos anterior corresponde a. ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo entonces para la media aritmética, ¿quién se acuerda? ¿Qué hay que hacer para la media aritmética? Sumar los 2 del centro y dividirlo por 2. Esa es la mediana, ¿verdad? Esa que usted me acaba de decir es la mediana. Yo agarraría los 2 del centro y lo divido entre 2. Pero nos están pidiendo la media aritmética, que es lo mismo que decir promedio. Entonces, ¿qué hacía para el promedio? Sumo todos los datos. Suma todos los datos y lo divide por la cantidad. Correcto. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Para el promedio no tiene que estar ordenado. Para la media aritmética, para la mediana sí tiene que estar ordenado. Para el promedio no tiene que estar ordenado. Entonces aquí no importa, yo los sumo todos así que estén desordenados. Entonces pondría en la parte de arriba 2 más 3 más 2 más 2 más 3 más 4 más 5 más 5. Y lo divido entre... ¿Cuántos datos son? 2, 4, 6, 8. Entonces me da 3,25. Entonces esta sería la respuesta de esta pregunta.
Ok, vean esta qué fácil. ¿Cuál es el recorrido de los datos? ¿Cuál es el recorrido de los datos? Entonces yo me fijo en el máximo, que es 119. El recorrido va a ser máximo menos mínimo. Entonces el máximo es 119 porque ya la lista está ordenada, se ve a golpe de vista, ¿verdad? Y le resto el mínimo, que es 65. Entonces 119 le resto 65. Esto nos da 54. Entonces esa es la respuesta correcta. Vean que estas dos preguntas las hacemos en cuestión de 3 minutos, ¿verdad? No hay mucho que complicarse la vida ahí. Vamos a ver si viene aquí en respuesta corta, tal vez algo. No, viene una ecuación. No. En la media, los dos del centro se dividen. ¿Es? Sí, se suman y se dividen. Cuando la lista es par, ¿verdad? Cuando la lista es Sí, cuando la par lista es par se suman los dos y se dividen. y se dividen entre dos. En la mediana. Gracias. En la mediana. La media aritmética, ¿verdad? Es que suenan muy parecido. Media aritmética es el promedio. Y mediana es la que se conoce como ME. Ahí. ¿Qué pasó? Profe, en eso de que se suma y se divide, ¿me podría explicar eso un momentito? Ok, vamos a hacerlo con este ejemplo de aquí. Digamos que aquí me piden la mediana. Me dicen, ¿cuál es la mediana de estos datos? Entonces yo tengo que ordenarlos. No me sirven desordenados. Tienen que estar ordenados. La mediana es buscar el valor que está en el puro centro. ¿Ok? Entonces, obviamente con el ojo de una vez nos damos cuenta que el que está como en el puro centro tiene que andar por aquí, ¿verdad? Pero como es par, entonces no voy a encontrar uno que esté en el puro centro. Voy a encontrar dos que estén en el puro centro, ¿verdad? ¿Cómo sé que está en el puro centro? Porque para acá me quedaron 3 valores y para acá me quedaron 3 valores. Me tiene que quedar la misma cantidad de valores, ¿verdad? Entonces yo agarro esos dos, los sumo y los divido entre dos, porque yo necesito dar un solo valor. No puedo decir es 3 y es 3, no, necesito dar uno solo. Entonces ¿qué hago? Los junto, los acumulo, los sumo entre ellos, los fusiono, los sumo. 3 más 3 da 6 y lo divido entre 2 me da 3. En este caso da igual, da 3 porque los dos son valores iguales, ¿verdad? Entonces en este caso no hay mucha pérdida, cuando son iguales pues va a dar ese valor, da 3. Pero a veces no es 3 y 3, sino que 3 y 4, por ejemplo. Entonces yo sería 3 más 4 dividido entre 2 es 7 dividido entre 2 y eso me da 3,5. Entonces esta sería la mediana. Entonces yo pondría la mediana es 3,5, ¿verdad? Así es, digamos, no es nada complicado, no es nada muy laborioso. Es ordenarlo, fijarse cuáles están en el centro. Si es impar, va a haber uno que está en el puro centro. Si es par, se toman dos, se suman y se dividen entre dos. Aquí vi que venía esta otra pregunta. A continuación se presenta la edad en años de 15 estudiantes de una sección. Utilice esta información para responder los solicitados. Está ordenado. Ok, está ordenado de aquí hacia allá. Ahora 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 15. Está ordenado. ¿Cuántos datos son? 15. Ok. Determine la moda. ¿Cuál era la moda? La que más se repite, la que se repone como MO. ¿Cuál es el que más se repite? 12, ¿no? 12. El 12 está 1, 2, 3, 4 veces. El 15 está 3 veces, pero el 12 está más veces. Entonces la moda es 12. La media aritmética de las edades. Bueno, entonces tendría que sumar todos los datos y dividirlo entre 15. Esa no la vamos a brincar porque quita ratillo. La edad máxima es el máximo. ¿Cuál es el máximo? 15. 15. El recorrido. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo se saca el recorrido? El mayor le El resta mayor. Ajá. Al máximo le resto el menor. El máximo menos el mínimo. Entonces sería 15, le resto 9. Eso nos da 6. Ese sería el recorrido. ¿Ok? Seguimos. Bueno, con eso terminamos, digamos, la parte de la estadística de el día de hoy. O sea, esos son los temas para la clase del día de hoy. Alguien por ahí me preguntó, creo que es de este examen, que tenía dudas con alguna pregunta de ecuaciones. ¿Quién era?
Profe Arely. Ah, ok, Arelis. ¿De cuál pregunta? ¿O era en general? De la 3. De la 3. Ok, ya. Ok. Esta pregunta es una ecuación que vamos a resolver con respecto a R. Ok. La idea es resolver la ecuación despejando el R. Estas ecuaciones en realidad son más fáciles. No van a ser más difíciles, digamos, son muy parecidas a las otras ecuaciones. Aquí lo que tenemos que hacer es imaginarnos que esto simplemente es un número. Aunque tenga X, vamos a pensar que es un número ahí, como decir cualquiera, 14, 20, o es simplemente un número. Y que vamos a despejar como si la R fuera la X. Ok, tenemos que quitar los valores a la R, en este caso. Vamos a despejar a la R. A la R es la que queremos dejar solita. Entonces la R tiene que quedar solita. Entonces, ¿a quién voy a quitar? Voy a quitar a todo este 12X que ahora se va a comportar como un número. ¿Ok? Entonces, todo ese 12X está aquí positivo, ¿verdad? Entonces, lo voy a pasar al otro lado negativo. Y ya está. Esa es la respuesta. Aquí está, sería esta. ¿Ok? Cuando nos ponen un A. Profe, es que mi enredo era, digamos, que según yo tenía que despejar a X. Exacto, sí. Igual usted puede despejar a X, ¿verdad? En esta misma ecuación podríamos despejar a X, ¿verdad? Entonces este R lo paso a restar. 40 menos R. Y el 12 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces 40 menos R. Y como ya todavía este 40 menos R ahí, entonces el 12 lo va a pasar a dividir todo eso. Entonces ya ahí quedaría la X despejada. Pero normalmente estas preguntas es para que despejemos la otra letra, ¿verdad? Es como para confundirnos. Y normalmente el despeje es bastante sencillo. Entonces cualquiera de estas dos sería válida. Aquí estamos despejando con respecto a X y aquí estamos despejando con respecto a Y. Con respecto a R. Pero vean que aquí la respuesta es esa, ¿verdad? Esta también, ¿verdad? Esta, por ejemplo, dice, resolver la ecuación se obtiene como solución. Nos fijamos a quién están despejando a Z. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este más Y que está aquí, lo voy a pasar al otro lado como menos Y. Y ya está despejado. Z es igual a 40 menos Y. 40, o sea, donde el 40 esté positivo y el Y esté negativo. Aquí el 40 está positivo y el Y está negativo. Entonces la respuesta correcta es esta. Sí, ese sí ya está malo. Ah, con razón, es que yo estoy así. Ya déjela así. Tiene una ruda zafada. Sí, déjela así, amor. O agárrela de Ale. Agárrela de Ale mientras. Ya que tuvimos un pequeño accidente aquí con la silla. Bueno, quería mencionarles, agarrar unos 15 minutitos más para mencionarles lo de la próxima clase. La próxima clase, que yo se las dejé pregrabadas ahí, se las pasé al grupo de WhatsApp y también está en la plataforma. Creo que yo les mencioné, vamos a ver si les mencioné aquí donde quedó aquí en la semana 13, aquí donde dice clase pregrabada, ahí les dejé la clase también para que la tengan presente. Pero quiero que vayamos a la parte de probabilidades. Ah, no, este es el examen. A la parte de probabilidades, que es el último tema. Y todo el tema de probabilidades se basa, digámoslo así, en un solo cálculo, que es lo que quiero mencionarles, ¿verdad? Para que no quede este tema ahí en el aire. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en probabilidad, vamos a hablar de probabilidad. Hablamos mucho del azar, ¿verdad? El azar es aquella situación en la que no podemos... No, disculpe. Sí. ¿Cuántos? Pregúntame más o menos de la ecuación. Ok, entonces vamos a hablar del azar. Que el azar, esto nada más es mencionarlo, ¿verdad? Que conozcamos el concepto. El azar son todas esas situaciones donde nosotros no podemos saber el resultado. Por ejemplo, agarrar un dado y lanzarlo, ¿verdad? Si lo lanzamos y el dado no está con algún truco o algo, ¿verdad? Entonces es imposible saber cuál va a salir, perdón. Podemos prever que va a salir alguno de los números, pero no sabemos con certeza cuál de los números va a salir. Entonces eso se llama azar. En cambio, lo contrario es determinista. Determinista es cuando tal vez algo es complejo, pero sabemos cuál va a ser el resultado. Por ejemplo,
Cuando nosotros jugábamos zapatito cochinito en la escuela, para escoger a los compañeros que iban a jugar, o Team Marín de Doping Way, o ese tipo de cosas. Team Marín de Doping Way y zapatito cochinito son deterministas. Si uno comienza a poner atención, sabe cuántas palabras son las de ese jueguito, y entonces uno puede determinar, puede ser que cueste un poquito, ¿verdad? Pero uno podría determinar, si empiezo en tal, va a terminar en tal, como el Team Marín de Doping Way. Entonces uno puede determinar el resultado final. Eso no sucede en el azar. Entonces tenemos esos dos conceptos que son contrapuestos, son antónimos. Azar no podemos saber, aunque por más esfuerzo que hagamos no podemos saber lo que va a suceder. Y en cambio el determinista sí se puede saber lo que podemos, lo que va a suceder, el resultado final. Aunque sea complicado, pero lo podemos saber. Y ahí tenemos también el concepto de aleatoriedad, ¿verdad? Que es muy parecido al azar. Aleatorio es eso, que va al azar, no sabemos bajo qué condición, no sabemos, aunque lo hagamos en las mismas condiciones, vamos a obtener resultados diferentes, como lanzar un dado. O sea, yo puedo tirar un dado exactamente igual 2 veces para arriba y los resultados van a ser diferentes. ¿Ok? Entonces de eso es lo que hablamos de azar, aleatoriedad y determinista. Luego vamos a hablar de lo que es el espacio muestral o el espacio muestra. El espacio muestra muchas veces se pone con esta letra, que es una letra del alfabeto griego que se llama omega. Por eso la radio usa ese símbolo, ¿verdad? Omega. O que Jesús decía, yo soy el alfa y soy el omega, porque es la primera y la última letra del alfabeto griego. Nosotros dentro del espacio muestral vamos a determinar todas las posibles situaciones que se pueden dar en un fenómeno. Por ejemplo, aquí dice, Andrea juega a lanzar una moneda 2 veces al aire. Bueno, entonces hay una moneda, lanza la moneda. Entonces, la primera vez que lanza la moneda, ¿qué podría pasar? Que me caiga corona o que me caiga escudo. ¿Verdad? Esa es la primera vez. Luego vuelve a lanzar en una segunda oportunidad, vuelve a lanzar la moneda. Entonces, si había salido corona, puede ser que ahora vuelva a salir corona. Y si había salido corona, también podría ser que me salga escudo. Si salió escudo, podría ser que ahora me salga corona. Y si salió escudo, podría ser que ahora me vuelva a salir escudo. Entonces, este sería el espacio muestral. Bueno, esto sería el espacio muestral de ese experimento. ¿Cómo lo resumiríamos? Decimos que primero salga corona y luego escudo. Que primero salga escudo y luego corona. Que primero salga escudo y segundo salga escudo. Que primero salga escudo y también de segundo, que primero salga corona y de segundo también salga corona. Estas son todas las posibilidades que hay. No hay ninguna otra posibilidad. Ahí están resumidas todas las opciones del experimento de lanzar 2 veces una moneda. ¿Okay? Entonces a eso le llamamos espacio muestral. Espacio muestral es todas las posibles opciones que hay a la hora de realizar un experimento. ¿Okay? Por ejemplo, lanzar un dado. ¿Cuáles son todas las posibles opciones de que yo lance un dado una vez? ¿Verdad? Que yo lance el dado una vez, puede ser que me salga un 1, puede ser que me salga un 2, puede ser que me salga un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Okay? Esas son todas las posibles opciones. No hay ninguna otra opción. No me puede salir un 7, no me puede salir un 0, no me puede salir un 20. ¿Okay? No hay más opciones, son solo esas. Y normalmente a nosotros nos interesa ver cuántas opciones tiene el espacio muestral. Este espacio muestral tiene 6 opciones diferentes. Este espacio muestral tiene 4 opciones diferentes. Esto es muy importante. Este dato es muy importante para la probabilidad. ¿Ok? Ahora, quiero mencionarles algo aquí para ir resumiendo los conceptos. Un evento imposible es algo que por más que yo intente y repita el experimento nunca va a suceder. Por ejemplo, un evento imposible a la hora de lanzar un dado es que me salga un 7. Eso es imposible. No me va a salir un 7 nunca. En un dado de 6 caras, ¿verdad? No me va a salir nunca un 7. Nunca me va a salir un 10, por ejemplo, a la hora de lanzar un dado. A la hora de lanzar una moneda, nunca me va a salir algo que no sea o escudo o corona. Me tiene que salir escudo o corona. No me puede salir otra cosa. Esos serían eventos imposibles si me sale otra cosa. Evento imposible. Evento seguro. Un evento seguro es algo que definitivamente va a suceder. ¿Ok? Que definitivamente va a suceder. Entonces, por ejemplo,
que yo lance un dado y que obtenga un número entre 1 y 6. Eso es un evento seguro. Yo lanzo un dado y voy a obtener un número que sea del 1 al 6, cualquiera. Eso es un evento seguro. Yo sé que de fijo eso va a pasar. Me va a salir un número del 1 al 6. Eso es seguro. ¿Ok? Y un evento probable es algo que puede suceder, pero que no necesariamente va a suceder. Probable. ¿Ok? Es algo que puede suceder dentro del experimento, pero que no necesariamente puede suceder. Por ejemplo, que a la hora de lanzar 2 veces la moneda me salga 2 veces corona. Eso puede pasar, pero no es seguro. ¿Ok? No es imposible, es probable. Puede pasar. ¿Va a pasar? No. No sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso es un evento probable. Que sí cabe la posibilidad de que suceda, pero que no necesariamente tiene que ser seguro. No hay certeza de eso. En cambio, un evento seguro es cuando hay certeza. Se sabe que eso va a suceder. Por ejemplo, ahora que está lloviendo. Si yo camino hacia la lluvia, ahí donde está el aguacero, no hay techo, no hay nada, y me voy sin sombrilla, es seguro que me voy a mojar. O sea, no hay quite, me voy a mojar. Eso es seguro. ¿Ok? Ahora, si yo voy con sombrilla, capa, y está cayendo un aguacero fuertísimo, bueno, es probable que me moje, ¿verdad? Es probable, puede ser que como el aguacero sea tanto, ¿verdad? En algún momento me entre el agua. Entonces es probable que me moje. Entonces esa es la diferencia entre evento imposible, no puede suceder, evento seguro, va a suceder de fijo, y evento probable. La probabilidad de un evento imposible es 0, ¿verdad? Eso está muy claro. La probabilidad de un evento imposible, la probabilidad es 0 siempre. La probabilidad de un evento seguro es 1. Aquí no vamos a hablar de porcentajes, aquí no vamos a ir del 100%. No está mal. En el lenguaje coloquial siempre decimos, hay un 100% de probabilidad de que hoy llueva. Bueno, ok, está bien. Está bien, en el lenguaje coloquial lo vamos a decir. Pero para decir ese 100% en probabilidades siempre lo vamos a decir 1. ¿Ok? 1 es todo lo posible, 0 es nada posible. Y los eventos probables se van a encontrar ahí entre el 0 y 1. Hay una probabilidad del 0,2, hay una probabilidad del 0,3, hay una probabilidad del 0,4. Las probabilidades que nosotros vamos a estudiar siempre van a estar entre el 0 y el 1. Ahora vean que la cosa puede complicarse. Digamos que vamos a lanzar 2 dados. ¿Ok? Vamos a lanzar 2 dados. ¿Cuáles son los posibles resultados de lanzar un dado? 2 dados. Entonces vean, puede ser que yo lance un dado y me caiga 1, que me caiga un 2, que me caiga un 3, que me caiga un 4, que me caiga un 5 o que me caiga un 6. A la hora de lanzar el primer dado, ¿verdad? Si salió 1, entonces ahora lanzo el segundo dado y ¿qué posibilidades tengo? De que me haya salido primero un 1 y luego que me salga un 1, que me salga un 2, que me salga un 3, que me salga un 4, que me salga un 5, que me salga un 6. Si me salió un 2, hay una probabilidad de que me salga el 1, que me salga el 2, que me salga el 3, un 4, un 5 o un 6. Si me salió primero el 3, puede ser que el segundo dado caiga como 1, caiga 2, caiga 3, caiga 4, caiga 5, caiga 6. Y así para cada uno de estos. ¿Okay? Cada uno de estos va a tener 6 posibilidades en la segunda opción. Entonces eso es lo que tenemos aquí en el espacio muestral. Que me salga 1 y 1. Que me salga 1 y 2. Que me salga 1 y 3. Que me salga 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6. Que me salga 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4, 2 y 5, 2 y 6. Que me salga 3 y 1, ¿verdad? Todas las diferentes posibilidades que hay a la hora de que lanzo un dado y lanzo otro dado. Puede ser al mismo tiempo, puede ser uno después del otro. Por ahora no vamos a hacer diferencia en eso. ¿Ok? Entonces esas son todas las posibilidades. ¿Cuántas posibilidades son? 36. ¿Ok? 6 para el primer dado, 6 para el segundo dado. ¿Qué hago? Las multiplico. 6 por 6, 36. Por ahí obtengo todas las posibilidades que hay de lanzar un dado 2 veces. Eso se aplica también para acá, para la moneda. Para lanzar la primera moneda tengo dos posibilidades. Para lanzar la segunda moneda tengo 2 posibilidades. La multiplico, 2 por 2 me da 4. Entonces hay un total de 4 posibilidades a la hora de lanzar 2 monedas. Ok, entonces vamos a ir al cálculo de probabilidades y terminamos. Que es lo que al final de cuentas nos interesa. Profe, entonces, ¿cómo queda eso?
No, es que eso sería así, ese es el espacio muestral. Entonces ahora yo les podría preguntar a ustedes aquí, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos números iguales? ¿Ok? Que yo lance los dos lados y que las dos caras me queden iguales, que me salga un 1 y 1, o un 2 y 2, o un 3 y 3, un 4 y 4, un 5 y 5, o un 6 y 6. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Entonces, para que eso se cumpla, los casos favorables sería que me salga 1 y 1, que me salga 2 y 2, que me salga 3 y 3, que me salga 4 y 4, que me salga 5 y 5 y que me salga 6 y 6. Esa sería la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Cuál es la probabilidad de que a la hora de que yo lanzo dos dados me queden las dos caras iguales? Entonces la probabilidad se saca muy sencillo. Ya digamos, lo que cuesta es sacar esto, ¿verdad? Que son 36 opciones. La probabilidad se saca muy sencillo. La probabilidad se saca el número de casos favorables, o sea, lo que cumpliría ese experimento. Ya arrancó el carro, eso es una buena noticia. Ya podemos celebrar ahora en la tarde. Que se cumplan, solo hay estas 6 opciones. Entonces 6 opciones dividido entre el total de opciones que son, ¿verdad? Son todas estas opciones, son 36 opciones. Entonces 6 dividido entre 36, yo lo hago así en la calculadora, 6 dividido entre 36, y esto me da 0,16. Entonces hay una probabilidad de 0,16. Esa es la probabilidad de eso. ¿Ok? Y vamos a hacer algunas de aquí del examen para que ustedes vean cómo le pueden preguntar eso. Ok, vean, ahora aquí hay de seguro e imposible. De los siguientes eventos, ¿cuál de ellos es seguro y cuál es imposible? Se lanza un dado de 6 caras y sale un 1. Pucha, esa está mala. Esa está mala porque que salga un 1 es probable. ¿Ok? Entonces aquí debería decir probable. Entonces sería probable. Puede ser que salga el 1. ¿Ok? Pero no es seguro que salga el 1. Por ejemplo esto, al sumar 2 y... En este caso, ¿cuál marcaría uno? De ahí no, en esa como la pregunta está mala, entonces ustedes pueden poner, ahí la más parecida sería seguro porque imposible no. Podríamos marcar seguro y yo se las pongo buena. ¿Okay? Al sumar 2 y 5 el resultado sea 8, eso es imposible, 2 y 5 da 7. Un número par e impar al mismo tiempo. Aquí es suponiendo que yo lance un dado, ¿verdad? Bueno, no, ya entendí. Es que está como raro. Aquí la idea es que un número sea par y que al mismo tiempo sea impar. ¿Eso es posible? No, eso es imposible. No hay ningún número que sea par y que sea impar al mismo tiempo. Que en una caja repleta solamente de naranjas me salga una manzana. ¿Eso qué sería? Imposible. ¿Verdad? Ahí tenemos cosas seguras y imposibles. Por ejemplo, algo seguro aquí. Que en una caja con bolas negras obtenga una negra. Ok, que haya una bola en una caja donde solo hay bolas negras y que yo saque una bola negra. Eso es seguro. ¿Verdad? Eso sería seguro. Voy a sacar una bola negra. Eso es completamente seguro. Ok, que saque una bola blanca sería imposible porque solo hay bolas negras. Ok, pero quiero ver algunos de aquí de probabilidad. Ok, aquí dice. En una bolsa hay 30 bolas, de las cuales 15 son rojas, 8 son amarillas y el resto son verdes. Entonces lo primero que tenemos que ver es cuántas son verdes. 15 son rojas, 8 amarillas, tenemos 22. Mentira, 23. Entonces 7 son verdes. Que ya tenemos todos los datos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener bolas rojas? Entonces, casos favorables sería cualquiera de estas bolas rojas. Como son 15, entonces yo agarro 15 que son las bolas rojas posibles, dividido entre el total, que son 30. Entonces 15 dividido entre 30 da 0,5. Entonces la probabilidad de obtener bolas rojas es del 0,5. Si queremos pensarlo en porcentajes, esto sería que hay un 50% de probabilidades de sacar una bola roja. Okay, la mitad son la mitad. Okay, un 50%. Pero no lo vamos a poner en porcentaje, lo vamos a poner en decimal. Este sí no lo pasamos al 100. Okay. ¿Cuál es la probabilidad de obtener bolas amarillas? Entonces hay 8 bolas amarillas posibles de 30. Entonces 8 de 30, 8 lo divido entre 30, me da 0,26.
Vea que eran 6, 6, 6, 6, 6, un montón de 6. Entonces yo le puedo poner una rayita aquí para decir que son un montón de 6 lo que sigue ahí, ¿verdad? Entonces es la probabilidad de obtener bolas amarillas. Y obtener bolas verdes son 7. Entonces 7 dividido entre 30. Entonces 7 dividido entre 30 me da 0,233333. Entonces pongo 0,23 y una rayita arriba para indicar que ahí sigue el 3. Eso se llama un periodo. Esas son las probabilidades. Ven qué fácil se sacan las probabilidades. Vamos a ver aquí más preguntas de estas. Dice, se considere el siguiente experimento al lanzar un dado. ¿Cuál de los eventos es menos probable? O sea, ¿cuál tiene menos probabilidad de que pase? Que salga un número mayor que 3. Ok, cuando dice mayor, pero no dice mayor o igual, pero entonces yo tengo las posibilidades del dado son estas. Mayores que el 3 son solamente de aquí, del 4 hasta el 6. Esos son los mayores que 3. Si me dijera mayor o igual a 3, entonces yo incluyo el 3. Pero me dice mayores que 3, mayores son el 4, el 5 y el 6. Entonces, que salga un número mayor que 3, tenemos una probabilidad de 3 opciones de 6. Entonces, la probabilidad de esto sería 3 dividido entre 6 es igual a 0,5. Entonces, hay una probabilidad de 0,5. Que salga un número menor que 5. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los números menores que el 5, sin incluir el 5. Entonces, de aquí para acá, del 4 al 1 son menores que el 5. Entonces hay 4 opciones de 6. Entonces la probabilidad sería 4 de 6. 4 de 6, agarramos el 4, lo dividimos entre 6. Y esto nos da 0,666666. Entonces ya vemos que esta probabilidad es más grande que esta probabilidad. 0,6 es más grande que 0,5. Y dice que son igualmente probables ambos eventos. No, esta es mentira porque no son iguales. La que es mayor es esta. Ah, no, pero la pregunta era cuál era menos probable. La pregunta es cuál es menos probable, o sea, el que tiene la probabilidad más baja. El que tiene la probabilidad más baja es el A porque tiene una probabilidad del 0.5. Exactamente así, pero ordenado. Vamos a ordenarlo. Primero, antes de sacar la mediana, siempre hay que ordenarlo. El primero que ponemos es el más pequeño. Después sigue 64. Después sigue 66. 68. 69. 71 y 75. Ahora sí ya están ordenados. Ahora sí, yo me fijo cuál está en el puro centro de esos datos. Y yo me doy cuenta que aquí el 68 está en el puro centro. ¿Cómo sé que está en el puro centro? Porque antes del 68 me quedan 3 datos. Y después del 68 me quedan 3 datos. Entonces el 68 queda en el puro centro de esa lista de datos. ¿Ok? Ahí se ve, gráficamente se ve, ¿verdad? Para acá quedan 3, para allá quedan 3. Entonces esa es la mediana. La mediana entonces en este caso es 68. Aquí está la respuesta, 68. Para esta otra que son 6 datos, entonces yo agarro el más pequeño que es 6, el otro es 6, el siguiente es 8, el siguiente es 10, el siguiente es 12 y el último es 13. Aquí no es impar, entonces no hay uno que esté en el puro centro, ¿verdad? Si agarro el 8, me quedan 2 a la izquierda y 3 a la derecha, no me sirve el 8. Si agarro el 10, me quedan 2 a la derecha y me quedan 3 a la izquierda, me queda desbalanceado, no es la mediana ese. Entonces, ¿qué hago cuando me pasa esto? Que no hay uno que está en el puro centro. Entonces agarro los dos que están en el puro centro, que en este caso son el 8 y el 10. Ahora sí me queda balanceado porque a la izquierda me quedan 2 y a la derecha me quedan 2. ¿Qué hago con ese 8 y 10? Los sumo entre ellos, 8 más 10, y le saco la mitad. 8 más 10 son 18. Y la mitad de 18 es 9. Entonces la mediana de este ejercicio es 9. Así es como se saca eso. Es bastante simple, ¿verdad? Eso hay que hacer práctica, práctica, ¿sí? Eso hay que ordenarlo. Siempre hay que ordenarlo No para... nada más así con el número que está en el centro y ya. Sí, la mediana siempre que hay que ordenarlo. Para la moda no, porque uno puede ver cuál más se repite. Y para el promedio no, porque es sumarlos todos. Pero para la mediana sí hay que ordenarlo. Yo pensé que era el que estaba en el centro, nada más, y ya está. Ah, no, porque como está desordenado, entonces puede ser cualquiera. Podría ser incluso el máximo. Por eso, yo pensé que era cualquiera porque está en el centro, nada más. Ah, no, hay que ordenarlo de menor a mayor. Ok.